En la sección 2.5 tenemos el tema la tabla periódica. Creo que es de las cosas más famosas en química, ¿verdad? Cuando alguien, cuando uno habla con alguien que ya pasó por el cole, ¿verdad? Y ayer me pasó precisamente, estaba hablando con alguien ahí que me topé un camino, ¿verdad? Y me dice, ¿y usted qué hace? Ah, yo soy profesor. ¿Y profesor de qué? De química. Uy, la tabla periódica, ¿verdad? Fue lo primero que me dijo. Entonces, claro, ¿verdad? Es una de las cosas más importantes, más famosas de la química, ¿verdad? Y tal vez tenemos una noción de qué es, tal vez tenemos una idea de qué es lo que representa o qué información contiene, pero acá, no solo en esta sección, sino a lo largo del curso vamos a aprender muchísimas otras cosas que podemos visualizar en la tabla periódica. Entonces, ya en la sección anterior les comenté un poco acerca de que en algún punto de la historia los científicos se empezaron a dar cuenta de esta organización y secuenciación que existe en la materia que compone el universo. Ellos lo notaron, ¿verdad? Y entonces empezaron a tratar de ver qué relaciones habían o este, qué, por qué ciertos elementos compartían ciertas características, por qué otros no, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Fueron encontrando que habían familias, habían grupos de elementos eh, que tenían ciertas características compartidas. Y entonces trataron de ir viendo cómo organizarlos o de qué manera estaban ellos relacionados, ¿sí? ¿En qué manera? Entonces, em, como dice por acá, pues la tabla periódica es la herramienta más importante utilizada en química para organizar y recordar hechos químicos, ¿sí? Em, por ejemplo, hay, aquí como lo menciona, hay algunos elementos, muchos elementos muestran fuertes similitudes entre sí. Por ejemplo, el litio, el sodio y el potasio son metales que son blandos y son sumamente reactivos, ¿ya? Entonces ellos dijeron, bueno, si ellos se comportan así, ¿qué será lo que tienen en común? O sea, ¿qué es lo que comparten? ¿Verdad? Entonces empezaron a indagar, 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 ¿verdad? Otro grupo de elementos que realmente es sumamente interesante y que también comparten muchas características es, por ejemplo, el helio, el neón y el argón. Ellos vieron, mirad, estos tres elementos son gaseosos y son poco reactivos o prácticamente inertes, o sea, no reaccionan con nada. Ellos dijeron, ¿qué será? O sea, ¿qué es lo que tienen o por qué? Porque están relacionados así, ¿verdad? Eh, y bueno, en otro aspecto también, ellos encontraron que habían ciertas propiedades que iban variando de manera creciente dependiendo del número atómico. O sea, entre más protones tenía un átomo, ciertas propiedades iban cambiando, eh, aumentando o disminuyendo, ¿sí? Entonces empezaron a ver de que habían patrones repetitivos o, dicho con otra palabra, periódicos, ¿sí? O sea, que tenían cierta repetición. Entonces, por eso es que la tabla periódica se llama así. Entonces, más que todo eso, ¿verdad? Ellos empezaron a ver, mira, ¿por qué? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo está? ¿Cuál es la secuencia? ¿Cómo está arreglado? ¿Verdad? Entonces,
¿verdad? Aquí, por ejemplo, en la figura 214 nos hacen una ilustración para decirnos eh, que el número atómico, ¿verdad? Eh, Aquí, ¿verdad? El helio es el uno, perdón, hidrógeno es el uno, el helio es el 2, el litio es el 3, el berilio es el 4. eh, y si vemos aquí, este grupito de acá, eh, en colores, ¿verdad? Incluso repite eh, el comportamiento acá, ¿sí? O sea, por ejemplo, este que está en morado es un gas no reactivo. Este que está morado es un gas no reactivo. Este que está morado es justamente un gas no reactivo, ¿verdad? Entonces, justamente el elemento que sigue ese gas sumamente reactivo es un metal blando, ¿verdad? Esto, eh, cuando digo el que sigue, me refiero al número atómico, ¿verdad? Que ellos dijeron, ¿y será que de acuerdo al número atómico las propiedades van variando? Y se dieron cuenta que sí, ¿verdad? Se dieron cuenta que sí. De hecho, es en el capítulo 9, no, perdón, es en el capítulo 7 que vamos a estar estudiando aquí en el curso, que vamos a ver muchas, muchas más propiedades periódicas que tienen los elementos y vamos a ver cómo esas propiedades varían a lo largo de la tabla, ¿sí? Bueno, como ya lo vimos, eh, todas las casillas en la tabla periódica, las tablas periódicas más básicas, ¿verdad? Porque hay unas que ya uno puede encontrar en ciertos libros, ciertas referencias, que aparte de esto que vamos a presentar aquí, también tienen, no sé, los números de oxidación o la configuración electrónica y tienen más detalles en cada cuadrito, pero la más básica tabla periódica tendrá el símbolo del elemento en la parte central. No sé si eso lo habrán notado en algún momento antes cuando estudiaron química o si antes no han estudiado, pues no tendrían cómo hacer la comparación, pero tal vez hayan notado que todos los símbolos químicos empiezan con mayúsculas. Algunos solo tienen la mayúscula y algunos, aparte de la mayúscula, viene a la derecha de ellos acompañado con una minúscula. ¿M? Entonces, por ejemplo, em, si yo les escribo a ustedes este compuesto, ¿sí? ¿Cuántos elementos diferentes hay ahí? Tres. Tal vez yo no sé el nombre de los tres elementos que están ahí, pero hay tres mayúsculas, ¿sí? Entonces, cada elemento tiene una mayúscula. Entonces, de hecho, aquí hay potasio, carbono y nitrógeno en ese compuesto que pusimos ahí, ¿verdad? Se llama cianuro de potasio este compuesto, ¿sí? Entonces, cada mayúscula es eh, un elemento, ¿sí? Cuando una mayúscula va acompañada de una minúscula, esa minúscula hace referencia a la mayúscula que está a la izquierda. Por ejemplo, si yo escribo esto, ¿sí? ¿Cuántos elementos hay ahí? Dos, porque hay dos mayúsculas. Eso es carbono y oxígeno. Pero si yo igual escribo una C y una O, pero lo escribo así, ¿cuántos elementos están representados ahí? Solo uno. Porque si yo tengo una minúscula, esa minúscula le pertenece a la mayúscula que está a la izquierda. Ese elemento es el cobalto. ¿Sí? Y perdón, tal vez si esto que estoy diciendo es demasiado elemental, pero casi seguro que no habrán escuchado que alguien lo explique así, ¿verdad? Entonces, em, tenemos elementos, ¿verdad? Ya que pusimos la C, bueno, si yo pongo C nada más, es carbono, ¿verdad? CO es cobalto, pero CS es cesio, ¿verdad? Que está por aquí abajo en el grupo 1.
Si yo pongo Ca, es calcio, ¿verdad? Si pongo Ce, también hay un elemento Ce, ¿verdad? Es el cerio. Si pongo Cr, es cromo. Entonces, em, es parte de cómo tenemos la nomenclatura aquí en la tabla periódica. En la parte superior, como ya mencionamos, vamos a encontrar el número atómico, que es la cantidad de protones que tiene un átomo. Y en la parte de abajo es el número de masa. Que como dijimos, cuando yo voy a hacer esto de cuántos neutrones, protones y electrones, cuando yo voy a hacer eso, este número lo redondeo. O sea, aquí el número de masa para esos efectos sería 39. Significaría que entre protones y neutrones el potasio tiene 39 partículas. Y si tiene 19 protones, 39 menos 19 nos da 20. Esos 20 son los neutrones. Vamos. Ahora, solo para eso de calcular la cantidad de partículas vamos a hacer el redondeo. Para cualquier otra cosa en química vamos a utilizar la masa atómica, que como ya explicamos antes cuando vimos isótopos, esta masa no es la masa en sí el potasio, sino que es la masa promedio de todos los isótopos de potasio que se han encontrado en la naturaleza. Entonces, lo correcto en los cálculos es utilizar esa masa promedio. ¿Sí? ¿De acuerdo? Muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué otra cosa tenemos en la tabla periódica? Bueno, esta es la visión general que tenemos de la tabla. Las columnas las llamamos normalmente grupos, ¿sí? Y resulta que por columnas esos elementos tienen propiedades similares. Es algo sumamente interesante. O sea, aquí los del 7A, los del grupo 7A, flúor, cloro, bromo, yodo y astato, tienen propiedades muy similares, muy similares. O sea, comparten comportamiento. Y así cada vez que yo vea eh, de manera vertical, lo voy a encontrar. ¿Sí? Ahora, em, cuando yo lo veo por filas, las filas les llamamos periodos. Y en la tabla periódica tenemos 7 periodos, ¿sí? 7 filas que las podemos ver eh, numeradas por acá, ¿sí? Entonces, las filas se llaman periodos, las columnas se llaman grupos. ¿Sí? Em, ¿Qué más? Bueno, aquí por simplificación no pusieron los números de masa, ¿verdad? Pero siempre tenemos que tener los números de masa y los números atómicos. Y otra cosa que podemos mencionar sobre los elementos y la tabla periódica es que de manera introductoria, los elementos se han clasificado en 3 grandes grupos. El primero de ellos son los elementos metálicos, ¿sí? Los elementos metálicos son todos los que podemos ver en este color, que sería como un beige, en color beige, ¿verdad? Claramente, la mayor parte de los elementos en la naturaleza son metálicos. ¿Sí? ¿Sí? Como podemos ver, hay una cierta línea aquí en escalera resaltada, ujú, con unos elementos que están en un tono aproximadamente lila. Ajá. Y esos elementos se les conoce como metaloides. Son metales, como que medio son metales, pero como que medio no, ¿verdad? Están como en esa transición. Recuerden que aquí lo que se descubrió es que la materia está organizada de manera periódica, ¿verdad? Hay transiciones que se van dando suavemente, ¿verdad? A lo largo de la tabla. Entonces, eh, estos elementos que están justamente en este extremo comparten algunas propiedades metálicas y algunas no.
Y el tercer grupo son los elementos no metálicos, que son los que están como resaltados en verde. Incluyen al hidrógeno que está en la columna 1, en el tope de la columna 1, y es un gas, e incluyen todos los otros elementos en color verde que están en el extremo derecho de la tabla periódica, ¿sí? Muchos de los elementos no metálicos son gaseosos, pero por ejemplo el carbono o el fósforo o el azufre sí son sólidos. De todos los elementos de la tabla periódica, el único elemento que está en estado líquido es el mercurio. Es un elemento metálico y de hecho si uno lo ve, se ve como ver un metal, ¿verdad? Brillante, plateado, pero es líquido. Ujú. Todos los demás metales son sólidos. Los metaloides son sólidos. Y de los no metales, algunos son sólidos y otros son gaseosos. ¿Sí? Por ejemplo, el grupo 8 se llama gases nobles, porque toda esta columna es gaseosa. ¿Sí? Entonces, em, son aspectos a mencionar ahí. Otra cosa es que la tabla periódica tiene consecutivos en sus elementos. Ya mencionamos, hay un elemento 19, un elemento 20, un elemento 21 y así vamos, ¿verdad? Ahora, si vamos por aquí y vemos en el periodo 6 pasa algo extraño, ¿verdad? Y es que vean que el elemento 56 brinca al 71. ¿Por qué? Bueno, por una cuestión de arreglo y de poder visualizar la tabla periódica como de una mejor manera, una manera más sencilla, este, el elemento 56, el que sigue es el 57, ¿cierto? ¿Dónde está el 57? Pues lo pusieron aquí abajo en esta fila. Y aquí vemos que 57 sigue 58, 59, y aquí esta fila que está afuera, que es de 14 elementos, sí está externa, ¿sí? Llega hasta el 70. Y el elemento 71, ¿dónde está? Está aquí, en el LU, ¿sí? De acuerdo, entonces esa es como una inserción, ¿verdad? O sea, imagínense que estos 14 los hubieran metido ahí, ¿verdad? La tabla se hubiera como perdido un poquito de forma, ¿verdad? Entonces ellos lo que decidieron es poner estos elementos por aparte. Pasa lo mismo en el periodo 7, ¿sí? En el periodo 7 si vemos 87, 88, ¿sí? No sigue el 89, sigue el 103. ¿Por qué? Porque el 89 viene aquí abajo con el actinio, ¿sí? El elemento llamado actinio es el 89 y ahí sí vamos en secuencia 90, 91, 92. Seguimos hasta que llegamos al 102. Y pensamos en el elemento 103, ¿dónde está? El elemento 103 está nuevamente aquí insertado, ¿sí? Entonces, estas dos filas también son elementos metálicos. Normalmente a estas dos filas se le conocen como elementos, eh, elementos de transición externa o también se les llama elementos tierras raras, ¿sí? Son dos nombres con los que se conocen estos 28 elementos que están aquí por fuera, digamos, del cuerpo central de la tabla periódica, ¿sí? Otra manera también de organización, y eso lo vamos a estar utilizando mucho en el curso, es que estas dos primeras columnas de aquí, ¿sí? Estas dos primeras columnas de aquí, más estas, eh, más estas otras seis que voy a resaltar por aquí, ¿sí? O sea, uno, 2, y aquí sería la 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esas 8 columnas se conocen o se les suelen llamar como elementos representativos, ¿sí? Los elementos representativos son los elementos pertenecientes a esas 8 columnas en la tabla periódica.
¿cómo se llaman a los elementos que están en medio de esas columnas? Los elementos que están aquí en medio. Bueno, esos elementos que están en medio se les llama elementos de transición. ¿Sí? Estos elementos que están aquí en medio se les llama elementos metales de transición o elementos de transición. Y como ya les mencioné, los 28 que están afuera se les llama transición externa o elementos tierra rara. ¿Sí? Entonces, eso sería como un vistazo que nosotros podríamos dar inicialmente a la tabla periódica. eh, ¿De dónde salieron los símbolos? O sea, ¿por qué el elemento V tiene el símbolo V? Bueno, porque se llamaba vanadio, ¿sí? Entonces le pusieron de símbolo V. ¿Y por qué le pusieron vanadio? Bueno, ya esos son cada uno, ¿verdad? Cada uno de los elementos tiene una historia, ¿verdad? Algunos son conocidos desde la antigüedad, desde tiempos súper antiguos se conocen, ¿verdad? Como el oro, la plata, ¿verdad? Habremos escuchado historias de civilizaciones antiguas, ¿verdad? Egipto, demás, donde ellos ya apreciaban el oro, ya apreciaban la plata como elementos importantes, ¿verdad? El hierro también es un elemento eh, bastante antiguo también. ¿M? Y otros también como el oxígeno o el nitrógeno también se conocen desde hace mucho tiempo. Y otros más bien fueron como más modernos, ¿sí? Pero em, los nombres tienen su historia, ¿verdad? Algunos nombres coinciden con el español, ¿verdad? Por ejemplo, Li es litio, ¿sí? Todo bien, pero Na es sodio, ¿verdad? Ya no todo bien, ¿verdad? El sodio, ¿por qué se llama Na? Porque en griego sodio se dice nadium, ¿sí? Entonces, perdón, en griego o en latín, más bien en latín, ¿verdad? Entonces, por ahí va, ¿verdad? Algunos elementos tienen nombres históricos, como les decía, oro, plata, o sea, se llaman así porque siempre los llamaron así. Otros más bien fueron el descubridor, ¿verdad? Quien lo descubrió, entonces pongamos el nombre de esa persona, ¿verdad? Que es más como para los elementos más modernos, ¿sí? Bien, entonces ese sería como un vistazo a la tabla periódica, un poco la organización, elementos, en grupos, periodos, elementos representativos, elementos de transición y pues como les decía, vamos a ir profundizando a lo largo del curso más detalles sobre, sobre este instrumento tan importante en química para la organización de información sobre los elementos.